hemos llegado hasta el don de la alabanza. ¿Recuerdan el jueves pasado? Bien, ese era el 7. El octavo don es el don de la organización. O sea, el orden no significa ni escala de jerarquía ni nada por el estilo. Es un orden que se le ha dado simplemente, ¿sí? El don de la organización. Y sabes, mi hermano, este don permite a los cristianos comprender la necesidad de establecer objetivos. Objetivos para áreas específicas del ministerio. Cada líder del ministerio tiene que tener uno con el don de organizador para llevar adelante específicas áreas del ministerio y trazar planes efectivos para alcanzar los objetivos que se proponen. El término griego para organizador también se puede traducir como timonel. Timonel es la persona que toma el timón del barco y es el que dirige el barco, direcciona el barco por donde tiene que ir. La persona cuyo trabajo consiste en mediar entre el capitán del barco y el resto de la tripulación. Ahora, la diferencia entre el don del liderazgo y el don de la organización es similar a la diferencia que hay entre el capitán y el timonel del barco. El capitán toma las decisiones básicas sobre la ruta a seguir. Eso lo hace el líder. Mientras que el timonel, o sea, aquel que tiene el don de la administración, tiene la tarea de guiar el barco hasta el destino que se le ha indicado. Hay algunas citas bíblicas que nos dan una idea de esto. Allí en Éxodo 18, 24, 26, dice que Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Moisés se dio cuenta de que no podía con todo, porque su suegro Yetro le dice que no iba a poder. Entonces toma la decisión de nombrar administradores para que administren a las personas. Y hay posibles tareas que vos puedas hacer con este don, si es que habita en ti. Supervisión de diferentes áreas de ministerios, planificación del crecimiento de la iglesia, organización de eventos, como pueden ser talleres, conferencias, conciertos, desayuno pascual el domingo a las 8:30 de la mañana, finanzas, celebraciones de la iglesia, coordinación de grupos pequeños, dirección de grupos de trabajo, quizás preparación de campamentos, de retiros, etc. Hay una gran variedad de cosas y tareas posibles, pero también hay peligros. Algunos cristianos que tienen este don tienden a pensar que su labor es la esencia misma del ministerio de la iglesia. Sienten que Dios bendice su planificación, bendice su organización y pierden la perspectiva de que en realidad no son más que herramientas que Dios utiliza para edificar su iglesia. La gente que solo puede ver la parte práctica, la parte organizativa del ministerio, a menudo pone freno a los visionarios de la iglesia. La gente con este don debe prestar atención particular a su vida espiritual. Tiene que estar atento. Experimentar la obra sobrenatural de Dios puede ayudarle a equilibrar su vida mientras ejercita su don. Y que los consejos para el entrenamiento de este don son que participes en seminarios cristianos en lo posible, o aún en seminarios no cristianos de administración. Esto te puede enseñar maneras de aplicar mejor tu don dentro del cuerpo de Cristo. Utilizar regularmente un sistema de planificación le puede ayudar a utilizar su tiempo de forma más eficaz y hacer que las cosas funcionen mejor. En el lugar 9 tenemos el don de la sabiduría. Este don permite a los cristianos ayudar a otros a explicar el conocimiento existente y cómo aplicarlo a situaciones específicas. Son aquellos que conocen la intencionalidad del Espíritu Santo y aplican sus verdades para beneficio del cuerpo de Cristo.
Algunas citas la encontramos en Santiago 3, del 13 al 18. Santiago escribe: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que viene en el don que Dios ha puesto en vos, mi hermano, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Vemos que realmente el que tiene el don tiene que tener una vida realmente rendida al Señor, porque Dios le va a dar la sabiduría para manejar las situaciones propias y ajenas. Y las posibles tareas que podés tener dentro del cuerpo de Cristo es, por supuesto, la consejería, la resolución de conflictos, equipo de oración, asesoría profesional, cursos de entrenamiento, consejería de dones, como lo estás recibiendo ahora, seminarios, etc. Los peligros, como los demás, solicitan muy a menudo el consejo de aquellas personas que tienen este don, porque saben que van a ir a lo que realmente Dios les quiere mostrar. Corre el peligro de que ofrezcan respuestas a veces a situaciones para las cuales no tienen ninguna solución útil que ofrecer. Cuidado con esto. Es posible que estas personas sean elevadas a la categoría de gurús por algunos de la congregación, cuyos consejos se siguen ciegamente y no se siguen realmente a la luz de lo que Dios dice. Los que tienen este don son capaces de juzgar mejor que los demás las consecuencias de ciertas decisiones. No obstante, deben evitar la intimidación hacia los que están a su cargo. Es importante que dejen libertad. Esa libertad sea suficiente a los que están bajo su influencia para que ellos experimenten o se equivoquen por sí mismos de vez en cuando. Y los consejos para entrenar este don es trabajar con casos concretos. Trabajar con casos concretos te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a aplicar principios generales a diferentes situaciones. Desarrollar técnicas para formular buenas preguntas, porque la pregunta es importante para obtener una respuesta eficaz a la problemática y así sí poder transmitir con sabiduría lo que la persona tiene que hacer. Normalmente es mejor hacer las preguntas de tal manera que los demás puedan resolverlas por sí mismos. Es lo que hace el que va al psicólogo. El psicólogo te ayuda y encima te cobra, pero te hace trabajar a vos. Te ayuda a que vos encuentres la respuesta. Él no te la da. Él te va guiando para que vos encuentres la respuesta. Él no te proporciona la respuesta. 10. El don de la consejería. Este don permite a los cristianos servir a los demás por medio del consuelo, la amonestación y el estímulo para que reciban su ayuda y se restablezcan. Basada en la palabra griega parakaleo, que esta palabra se puede traducir a la vez como amonestación o como estímulo, este don se diferencia del don del cuidado pastoral en que en la consejería no es necesario mantener una relación a largo plazo. La persona viene a vos, vos le das el consejo al problema que te presenta y punto. Le podés hacer un seguimiento, pero no es algo que es a largo plazo. Los que tienen este don solo lo utilizan durante un periodo de tiempo limitado con la persona, para el beneficio personal y espiritual de aquella persona que se llega a pedir el consejo, para luego pasar a otra persona diferente. Es interesante ver que siempre la consejería espiritual está ligada a una autoridad espiritual.
Vos no podés aconsejar, mi hermano, lo que no vivís. Vos no podés aconsejar lo que no hacés. Vos no podés decirle a la persona, hacé determinada acción cuando vos no estás interesado en hacerla. En 1 Tesalonicenses 5:14 y allí en 1 Timoteo 5:1-2 dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. La misión del consejero es ponerse a la altura de la persona que viene a él y tratarlo como si realmente fuera alguien de la familia. Hay posibles tareas para el consejero. Una de ellas es la integración de nuevos creyentes, lo que aquí usamos como consolidación, por ejemplo. Visitar enfermos, equipos de consejería espiritual, liderazgo de células, consejería de dones, equipo de oración, ánimo a los creyentes pasivos, animarlos, despertarlos, obra en grupos sobre adicciones, obra en grupos marginados, consejería familiar, obra entre ancianos, consejería espiritual, virtual a través de redes sociales, obra en prisiones, obra con enfermos terminales. Hay un gran espectro de trabajos y de tareas para aquel que tiene el don de la consejería. Y los peligros son que algunos cristianos con este don asumen demasiadas responsabilidades, por lo que su vida personal, su vida espiritual, se resiente. Algunos cristianos que son capaces de ponerse en el lugar de los demás, muchas veces carecen de la rectitud, carecen de la firmeza necesaria para poder llegar a la raíz del problema. Y los consejos para el entrenamiento de este don es que estudies los salmos. Observa los diferentes estados de ánimo de la gente que quiere vivir con Dios. Y los salmos tienen una gran variedad de consejos útiles para aquel que da consejo. Pensá en la mejor manera de aplicar los salmos para animar a los que se enfrentan a situaciones parecidas. Aprende en el libro de Job, por ejemplo, cómo debe tratar a los que sufren. Hacer cursos que le permitan tener unos conocimientos básicos de psicología. Asegurarse de tener un consejero personal, usted también. Porque el que tiene el don de la consejería también necesita consejo. 11. El don de la evangelización. Este don permite a los creyentes comunicar el evangelio a los no creyentes de manera que estos puedan alcanzar la fe, o sea, convertirse a Cristo. Las estadísticas confirman la tesis de Peter Wagner de que el 10% de los cristianos de cada congregación local tiene el don de la evangelización. O sea que aquí hay un 10%, acá en todo el grupo de hermanos, hay un 10% a los cuales muy posiblemente Dios les ha dado el don de la evangelización. Y yo cuando leía esto le preguntaba al Señor, ¿y a dónde está ese 10% en mi iglesia? ¿Quién tiene mi 10%? ¿Sabes que los creyentes que hayan descubierto que tienen este don deberían tener tiempo suficiente para practicarlo? Y en la mayoría de los casos deberían ser librados de otras tareas. Dedicarse exclusivamente a evangelizar, a ganar almas para Cristo. Las citas bíblicas las encontramos en Romanos, en Efesios. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y sabes, mi hermano, esta es una triste realidad. Muchas veces en las iglesias no hay quien predique. Y no estoy hablando del pastor detrás de un púlpito. Cuando hablo de predicar, estoy hablando de llevar las buenas nuevas de salvación a la gente que la necesita. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El evangelista
es sumamente necesario en la congregación. Y las posibles tareas es la predicación, celebraciones, visitar enfermos, la consejería está incluida allí, programas de radio, multimedia, misiones en el extranjero, equipo de implantación de iglesias, obra con los menos privilegiados, células, obras teatrales, evangelización de niños, misión entre extranjeros. Todo esto es la tarea de aquel que tiene el don del evangelismo. Pero también hay peligros en esto. Algunas personas con este don dan la impresión de ser hombres de negocios que intentan vender sus mercancías. ¿Sí? ¿Vieron el vendedor ese que insiste y te lo pone en la mano y ya te está sacando la billetera para que se lo compres? Muchas veces hay gente que predica el evangelio de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que la persona dice, no, yo no quiero. No porque no entienda lo que me quieres decir, sino porque me estás avasallando. En ese celo evangelístico pueden ejercer una presión indebida sobre su interlocutor. Algunos están tan preocupados por obtener decisiones por Cristo, resultados, que descuidan el proceso de integración de aquellos nuevos convertidos a la iglesia local. Hay consejos para el entrenamiento de este don. Pues únase a un grupo que esté involucrado en actividades evangelísticas conjuntas. Si no hay un grupo así en su iglesia, podría iniciarlo usted mismo, mi hermano. Asegúrese de que la gente elegida tiene este don e invíteles a reunirse con usted para armar un equipo. Adopte un programa evangelístico o uno ya existente. Trabaje junto con otros que tengan este don más desarrollado que usted y observe cómo lo utilizan. Asegúrese de preguntarles por qué actúan de una manera en particular a esas personas cada vez que tenga alguna duda. Asuma el liderazgo de algún programa evangelístico y esto va a contribuir a desarrollar de forma continua su don en el área de la evangelización. 12. El don de la ayuda. Este don permite a los cristianos poner sus dones a disposición de los demás creyentes para permitirles concentrarse más en sus ministerios. El don de la ayuda, como el de la misericordia, se dirige hacia las personas individuales. Sin embargo, al contrario que el don de la misericordia, este don no se dirige principalmente a los menos privilegiados. Más bien se dirige principalmente a aliviar a otros creyentes, en su mayoría líderes de ministerios, de la carga que sobrellevan, permitiéndoles tener más tiempo para usar sus propios dones. Algunas citas son Éxodo 18, 21, 22 y Números 11, 16, 17. Elige tú mismo entre el pueblo entonces hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, entendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Es lo que pasó con Moisés. El Señor le respondió a Moisés allí en Números: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tierra de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. A veces los líderes, mis amados, están recargados y necesitan de personas con el don de la ayuda para que esa carga sea más liviana. Hay posibles tareas para esto: apoyo a dirigentes, a líderes, ayuda en secretaría, trabajo de conserjería y limpieza. Pero también están los peligros, porque algunas personas sufren un desorden social conocido como el síndrome del activismo. Por el contrario, algunos cristianos que practican su don de forma ejemplar podrían ser erróneamente sospechosos de activistas. En general, la gente con este don
de la ayuda corre el peligro de exagerar tanto su preocupación por los demás que estos acaban dependiendo demasiado de ellos. Mi hermano, yo he conocido muchos cristianos que parecían tener el don o lo tenían el don de la ayuda, pero se convertían en activistas porque querían estar en todo. Querían ayudar en la cocina, querían ayudar en la puerta, querían ayudar en la limpieza, querían ayudar en el servicio de las mesas, querían ayudar en todo y se convierten en activistas. Que cuando el activista encuentra un tropiezo, dice, bueno, no, esto no es para mí, nada me sale. Consejos para el entrenamiento de este don. Si has descubierto que tenés este don, preguntale a los líderes de tu iglesia, ¿qué puedo hacer para aliviarles su carga? Ofrecete. El don de la ayuda se puede expresar a través de numerosas actividades que incluyen escribir a máquina, bueno, ya máquina no hay, escribir en la computadora, lavar ropa, pintar, etc. Trate de mejorar sus habilidades en un área en la que haya necesidades. Ponga especial atención a esas áreas en las que sus líderes estén más sobrecargados y necesiten de esa ayuda. 13. El don del liderazgo. ¿Me sigue hasta acá? Este don a los cristianos permite establecer metas para el futuro de la iglesia, ¿sí? Y comunicarlas de tal manera que los demás cooperen de forma voluntaria para conseguirlas. Lo característico del don del liderazgo es que hace que los demás sigan libremente a la persona que lo tiene sin sentirse en ningún momento obligados a hacerlo. ¿Estamos invadidos? Sarita. Es un duende esa niña. Vuelvo a repetir, lo característico del don del liderazgo es que hace que los demás sigan con libertad a la persona que lo tiene sin sentirse en ningún momento obligados a hacerlo. Los que tienen este don por lo general no tienen que imponer su autoridad de líder. Esto suele pasar con los líderes que carecen de este don, que tienen que esforzarse por imponer su autoridad. Pero el que tiene el don del liderazgo no necesita imponer su autoridad de líder porque el cuerpo de Cristo lo acepta y lo reconoce así. Resulta interesante que un alto porcentaje de los cristianos que tiene este don tenga también el don de la organización. Vayan los dos dones juntos. Y la cita bíblica en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Hay líderes en esta iglesia que todavía no se han manifestado. Y no estoy hablando de manifestación demoníaca, no se han manifestado como líderes, porque quizás todavía no lo saben. Y la posible tarea de un líder es el pastorado, ser anciano de una congregación, director de cultos, director de departamento, liderazgo celular, líderes de redes, tanto de hombres como de mujeres o de niños. Pero también tiene peligros. Y un peligro permanente para todos los líderes es el aislamiento espiritual. Muchos líderes no tienen a nadie que sea capaz de verles tal como son. Algunos líderes encuentran difícil ser humildes en cuanto a sus actitudes. Y el Nuevo Testamento dice explícitamente que los líderes deben ser humildes. Allí en 1 Pedro 5:6, Pedro escribe a sí mismo: jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse en todos de humildad por su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. El líder siempre tiene que tener primero a alguien por sobre él. Y no tiene que aislarse, tiene que buscar a sus pares para compartir, ¿sí?, su problemática. Y los consejos
para el entrenamiento de este don estudiar detenidamente la Biblia, sumergirse en la Biblia, todo lo que se dice sobre el liderazgo, buscarlo en la Biblia. El don del liderazgo es solo uno de los muchos que debe tener el líder cristiano. Hay que estudiar personajes bíblicos como Abraham, José, Moisés, David, Elías, Eliseo, Samuel y Pablo. Los estudios biográficos de los grandes líderes pueden ser útiles para aprender más sobre los principios del liderazgo. Y dirigí tu vida y dirigí tu ministerio a encontrar y desarrollar nuevos líderes. El líder busca a nuevos líderes porque tiene que dejar descendencia, porque el líder no es eterno, el pastor no es eterno. Hay que dejar descendencia para que continúe la obra en lo que uno estaba haciendo. Amén. El don del misionero. Este don permite a los cristianos vivir adaptados en otras culturas y utilizar sus dones allí. Los cristianos con el don de misionero disfrutan dejando su propia cultura, su casa, y establecer una nueva casa y su ministerio en otro país o con personas de otros grupos étnicos dentro de su propio país. No se debería confundir el don de misionero con el don de la evangelización. Las estadísticas dicen que solo el 8% de los cristianos a los que Dios ha bendecido con el don de misionero también tienen el don de evangelización. Y las citas bíblicas allí en Hechos 9:15, Efesios 8, 3, 8, 9 dice: a Ananías Dios le dice con respecto a Pablo: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pablo tenía un fuerte don misionero. Aunque soy el más insignificante de todos, dicen Efesios, de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el ministerio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El misionero, el que tiene el don de misiones, es el que realmente lleva, ¿sí?, el evangelio a otros lados, a donde Dios aún no es conocido. Hay gente todavía en el mundo que nunca ha escuchado del Mesías como Salvador. Y las posibles tareas es tener una obra entre los marginados, misión con los trabajadores extranjeros, misiones en el extranjero, fundación de iglesias en distintos lugares. Los peligros son: algunos cristianos con este don se adaptan tanto a los demás que pueden olvidarse de comunicar el evangelio o hacerla de forma muy diluida. Por eso es importante tener a uno con el don de evangelismo. Esto ocurre principalmente en aquellos que no tienen el don de evangelización, mezclado con el de misionero. Practicar este don tiene consecuencias en todas las demás áreas de la vida, más que otros dones, incluyendo la familia, incluyendo el trabajo. Por lo tanto, los cristianos con este don deberían evaluar cuidadosamente las consecuencias a largo plazo de los deberes con los que se comprometen. Porque el misionero tiene familia y por ahí tiene el llamado misionero, pero tiene que orar a Dios para que ese llamado también sea reconocido por su familia. Y los consejos para el entrenamiento de este don: aproveche los viajes a otras partes del país o al extranjero para relacionarse con la gente de otras culturas. Y si es posible, comparta su estilo de vida por algún tiempo. Haga amistad con gente de otros países e invíteles a su casa. Busque oportunidades de practicar su don en países o áreas en que haya necesidad de misioneros, teniendo en cuenta que más del 30% de la población mundial todavía no ha sido alcanzada por el evangelio. Es un alto porcentaje, mi amado. Todo el que posea este don debería considerar seriamente si Dios no le estará pidiendo que lleve a cabo su ministerio en alguno de estos campos. Y último de esta noche, el don de servicio. Este don permite a los cristianos reconocer dónde deben centrar sus fuerzas y procurar que se hagan las tareas necesarias. Al
contrario que el don de la ayuda, que normalmente se concentra en ayudar a los individuos, a menudo un líder, el don de servicio se dirige a grupos y organizaciones. Los cristianos que tienen este don de servicio tienen facilidad para reconocer las cosas de las que hay que ocuparse y están deseosos de resolverlas ellos mismos. Todos los grupos necesitan gente que practique este don. El don que suele acompañar con más frecuencia al don de servir es el de ayuda. Hechos 6:1-7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Yo prediqué sobre esto en algún momento. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Se había presentado un problema en la iglesia primitiva y allí surgieron las personas a las cuales el Espíritu les dio el don del servicio. Y las posibles tareas de este don son todo tipo de arreglos, edilicios, de parque, de muebles, de luces, atención de visitantes, cocina, mantenimiento, etc. Y los peligros es que algunos cristianos con este don son propensos a asumir las tareas de otros, lo que los hace comedidos o entrometidos. Las personas con este don corren el riesgo de sentir que nadie lo hace como yo lo hago. ¿Lo ha escuchado eso? Los demás a veces se aprovechan de forma descarada de las personas que tienen este don para no asumir su responsabilidad. Así vos querés hacerlo, andá. Y yo, en el sillón mirando la televisión. Las personas que tienen facilidad para reconocer las cosas de las que hay que ocuparse y se encargan de los trabajos pendientes a menudo juzgan de forma severa a los que no son capaces de hacerlo, un caso típico de proyección de dones. Y los consejos para el entrenamiento de este don, y ya terminando, el servicio puede tomar muchas formas diferentes. Podés trabajar de forma consciente para mejorar tus habilidades en el área en que estés implicado. Por ejemplo, si aplica su don en tareas de secretariado, de secretaría, intente aprender a utilizar la computadora. Esmérese, esfuércese. Si tiene el don de servir, informe de ello a los líderes de su iglesia. Que los líderes sepan en qué ministerio usted está preparado para trabajar. No se impaciente, mi hermano, si no recibe una respuesta rápida a su oferta.